Vamos a continuar con el avance del capítulo de trabajo, energía y potencia. Vamos a tener como un primer problema el siguiente. Un bloque de 280 newtons se desliza sobre una pared vertical debido a una fuerza F constante. Calcular la magnitud de la fuerza F si el trabajo neto realizado para desplazar el bloque 14 metros es de 620 joules y el coeficiente de rozamiento es igual a 0.69. Entonces vamos a plantear el gráfico del problema. Tenemos un bloque que se está desplazando sobre una pared vertical. Dicha pared tiene un coeficiente de rozamiento. Se está aplicando una fuerza F de forma que forma un ángulo de 37 grados con la recta vertical. También están interviniendo las fuerzas del peso propio del cuerpo, la normal, que es la reacción entre el bloque y la superficie, y la fuerza de fricción, que es opuesta al movimiento. Aplicando sumatoria de fuerzas horizontales vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener los siguientes ejes: eje horizontal y eje vertical. Para el eje horizontal, que es el eje X, para el eje vertical, que es eje Y, tenemos distintas fuerzas que están interviniendo en dicho problema. En el caso de las fuerzas horizontales, vamos a tener la fuerza multiplicada por el seno de 37, que es el opuesto a este ángulo. Y vamos a tener también el valor de la reacción normal, que se encuentra aquí, que también es horizontal. Por tanto, va a haber una diferencia. Obviamente, vamos a tomar como positivo los que se dirigen hacia la derecha y como negativo los que se dirigen hacia la izquierda. Vamos a tener fuerza seno de 37 menos la normal igual a 0. Despejamos el valor de la normal y vamos a tener que la normal es igual a la fuerza por el seno de 37. Esa viene a ser una primera ecuación para este problema. Entonces, podemos aplicar la sumatoria de trabajos. Trabajo neto va a ser igual al trabajo de la fuerza sumado al trabajo de la fricción sumado al trabajo del peso, pero obviamente con signo negativo porque ambos se oponen al sentido de movimiento. En este caso, el bloque se tendría que desplazar hacia arriba a causa de la fuerza producida aquí, pero se le va a disminuir un valor por la fuerza producida por el peso y la fuerza producida por la fricción. Por tanto, vamos a tener fuerza coseno de 37 por la distancia d que llega a desplazarse el bloque, menos la fricción por la distancia d, menos el peso por la distancia d. Eso es igual a fuerza coseno de 37 menos, recordamos que la fricción es igual a el coeficiente de rozamiento por la normal menos el peso, todo multiplicado por la distancia. De esta ecuación, recordamos que está igualado al trabajo neto, entonces podemos despejar lo que se encuentra dentro del paréntesis porque recordamos que lo que en realidad nos interesa en este problema es hallar el valor de F. Por tanto, este valor de D va a pasar a dividir aquí. Luego, estos dos valores de aquí, el coeficiente de rozamiento por la normal y el peso, van a pasar al otro miembro, ¿no? En todo caso, vamos a tener lo siguiente. El peso neto, el trabajo neto sobre la distancia D que llega a desplazarse del bloque va a ser igual a la fuerza por el coseno de 37 menos el coeficiente de rozamiento por la fuerza por el seno de 37 menos el peso, porque recordemos que de la primera ecuación el valor de la normal es igual a la fuerza por el seno de 37. Por tanto, en este caso ya nos interesa dejar en este miembro estos dos términos: fuerza coseno de 37 y coeficiente de rozamiento por fuerza por seno de 37. Este valor de peso va a pasar a sumar al otro miembro, como podemos ver en este paréntesis, y si factorizamos el valor de la fuerza vamos a tener coseno de 37 menos coeficiente de rozamiento por el seno de 37 en el denominador. Reemplazamos los datos conocidos, ya conocemos el valor del coeficiente de rozamiento, conocemos el valor del trabajo neto, conocemos el valor del desplazamiento del bloque y conocemos el valor de su peso. Por tanto, el valor de la fuerza va a ser igual a 845.85 y que redondeando nos va a dar un valor de 846 newtons. Pasando a un siguiente problema, me dice: en el sistema mostrado como el cuerpo de masa m está inicialmente en reposo junto al resorte de masa despreciable y constante elástica K, que se encuentra en su longitud natural,
¿Qué trabajo debe realizar la fuerza F para que el resorte se comprima a una distancia A y la masa quede en reposo? Entonces vamos a analizar el gráfico que me da el problema. Me dice que el bloque se encuentra sobre esta superficie inclinada, se encuentra adyacente a un resorte y al mismo se le está aplicando una fuerza F de tal manera que este bloque va a ascender y el resorte se va a comprimir. También tenemos un coeficiente de rozamiento para la superficie y un valor de norma. Para la solución vamos a aplicar la conservación de la energía mecánica. Vamos a tener que la energía inicial, como ya habíamos visto antes, la energía inicial es igual a la energía final. Sin embargo, aquí están actuando los trabajos producidos por fuerzas no conservativas. En este caso está trabajando fuerzas a favor y fuerzas en contra. En este caso, para la energía inicial del sistema, considerando un nivel de referencia, el punto de partida del bloque para su ascenso, vamos a tener que este es el nivel de referencia. Por tanto, como el bloque parte del reposo y el resorte se encuentra en su longitud natural, decimos que la energía inicial es igual a cero. ¿Por qué? Porque la altura respecto al nivel de referencia es igual a cero. Para el trabajo de las fuerzas a favor, obviamente vamos a tener la fuerza F, que es una fuerza a favor del movimiento. Y para el caso de la energía final, en el otro miembro vamos a tener que la energía final va a ser igual a 1/2 de K por X al cuadrado, que es igual a la energía potencial elástica, más masa por gravedad por altura, que es la energía potencial gravitatoria, porque ya se encuentra en un punto a una determinada altura respecto al nivel de referencia. Y finalmente vamos a tener el valor de el trabajo de las fuerzas que van en contra del movimiento. En este caso vamos a tener el trabajo producido por la fricción más el trabajo de fuerzas en contra. Por tanto, al inicio solo voy a tener el trabajo de las fuerzas que están a favor. Eso va a estar igualado a 1/2 de K por X al cuadrado más masa por gravedad. La altura recordemos que si el bloque asciende hasta este punto, la altura va a ser el opuesto al ángulo. Por tanto, vamos a tener aquí esta distancia, ¿no? X por seno de θ, porque la distancia que se llega a desplazar, obviamente tomando en cuenta el centro de gravedad del cuerpo, la distancia X que se llega a desplazar vendría a ser esa, ¿no? X. Y si nosotros proyectamos ese valor de X sobre la vertical, va a ser igual a X seno de θ, más el valor del coeficiente de rozamiento por la normal, por la distancia sobre la cual se ha aplicado esta fuerza, ¿no? Y eso nos daría el trabajo. La distancia es igual a X. Luego de esto podemos colocar el valor de la normal en función a este valor, ¿no? Masa por gravedad por coseno de θ, que obviamente lo hemos sacado de la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Porque el ángulo se está replicando aquí y este valor del peso se multiplica por el adyacente. Por tanto, vamos a tener masa por gravedad por el coseno de θ. Y de aquí nosotros podemos despejar el valor de X. Por tanto, el trabajo producido por las fuerzas a favor va a ser igual a X por 1/2 de K por X más masa por gravedad por seno de θ más masa por gravedad por coseno de θ. Ese es el trabajo que debe realizar la fuerza F. Pasando al siguiente problema, vamos a tener el siguiente, problema 3. Conforme se gira la ménsula ABC lentamente, el bloque de 47 kilogramos empieza a deslizar hacia el resorte para θ igual a 18 grados. Se observa que la deformación máxima del resorte es igual a 6 milímetros. Determinar los valores de los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Tome en cuenta un valor de la constante K igual a 1240 newton sobre metro. Entonces aquí podemos apreciar el gráfico del problema. Tenemos esta ménsula, que es este elemento que está con una articulación aquí. Por tanto, este elemento puede rotar en sentido horario o en sentido antihorario. Sobre el mismo se van a encontrar un bloque de determinada masa, que en este caso me dice que es de 47 kilogramos.
Y también va a actuar un resorte que está adherido al cuerpo y que se encuentra inicialmente en su longitud natural, ¿no? Por tanto, según este problema, cuando yo haga girar esta ménsula un determinado ángulo, que en este caso me está diciendo que es 18 grados, este bloque ya va a poder desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Que es hacia abajo, hasta el tope de la ménsula. Sin embargo, lo que se lo está impidiendo es este valor de la constante K perteneciente obviamente al resorte. Entonces mi trabajo consiste en aplicar estas condiciones del problema para poder determinar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Para el coeficiente de rozamiento estático podemos asumir que el sistema se encuentra en equilibrio o movimiento a velocidad constante, porque recordemos que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio o con movimiento a velocidad constante, quiere decir que la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a cero, ¿no? Porque el valor de la aceleración es igual a cero. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. Si aplicamos la sumatoria de fuerzas en este eje, es decir, el eje inclinado sobre el cual se está deslizando el bloque, vamos a tener, en primer lugar, las fuerzas que van hacia la derecha, que en este caso es fricción, y las que van a la izquierda, que en este caso viene a ser la que está producida por el peso del cuerpo proyectado sobre la horizontal. Por tanto, vamos a tener fricción menos masa por gravedad por seno de θ. De aquí vamos a hallar el valor de la fricción como coeficiente de rozamiento por la normal, y eso es igual a la masa por la gravedad por el seno de θ. Entonces, de la sumatoria de fuerzas verticales hallamos que el valor de la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de θ. Si yo despejo el valor del coeficiente de rozamiento, todo esto va a pasar a dividir. Se va a simplificar esto y vamos a tener seno de θ sobre coseno de θ. Y eso es igual a tangente de θ. Por tanto, el valor del coeficiente de rozamiento es igual al tangente de 18. Y si lo colocamos como valor numérico, vamos a tener que el valor el coeficiente de rozamiento estático es igual a 0.325. Entonces, continuando con el problema, ya tenemos el coeficiente de rozamiento estático, nos falta el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. Entonces, para tal efecto vamos a hacer lo siguiente. Para el coeficiente de rozamiento dinámico aplicamos la conservación de la energía mecánica. Para la conservación de la energía mecánica nuevamente vamos a colocar de la siguiente forma. Energía inicial igual a energía final más trabajo en contra. Entonces, recordamos que la energía inicial es igual a la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque mi nivel de referencia va a estar en el punto más bajo, es decir, el bloque va a hacer que el resorte se vaya a comprimir hasta esta posición. Por tanto, mi nivel de referencia va a estar relacionado con dicho valor. Aquí se va a encontrar el nivel de referencia. Entonces, podemos ver que el centro de gravedad del bloque se encuentra más arriba del nivel de referencia, por eso tenemos energía potencial gravitatoria. Y para la parte final vamos a tener energía potencial elástica, porque el cuerpo va a empezar a comprimir el resorte. Y vamos a tener también este efecto, que es el efecto del trabajo en contra. ¿Por qué? Porque tenemos una superficie con fricción. Entonces colocamos los valores. Energía potencial gravitatoria para el inicio va a ser igual a masa por gravedad por x por seno de θ. Y eso es igual a 1 medio de k por x al cuadrado, que es la energía potencial elástica, más el trabajo producido por la fuerza de fricción. Si de esta ecuación nosotros agarramos los valores, es decir, si despejamos el valor del trabajo de la fricción, vamos a tener fricción por la distancia x es igual a masa por gravedad por distancia seno de θ, que es este valor que tenemos aquí arriba, menos 1 medio de k por x al cuadrado. Entonces, multiplicamos esta ecuación por el valor de k, vamos a tener este valor obviamente resulta de
el resultado de la fricción, ¿no? Porque recordemos que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. En este caso es el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha pasado a estar en movimiento y se multiplica por la distancia x para que nos dé el trabajo. Luego el segundo miembro lo vamos a dejar tal y como está. Si nosotros simplificamos un poco, es decir, la normal recordamos que es masa por gravedad por coseno de tita, y vamos a tener este valor por el otro miembro, masa por gravedad por x seno de tita menos un medio de k por x al cuadrado. Entonces, para esta parte del problema vamos a recordar que el valor de la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de tita. Luego para el otro miembro lo dejamos tal y como está. Nuestro trabajo ahora consiste en despejar este valor, porque esta es la parte de la pregunta. El coeficiente de rozamiento cinético es igual a la masa por la gravedad por la distancia por el seno de tita menos un medio de la constante k por la distancia al cuadrado. Por tanto, voy a pasar a dividir este valor de masa por gravedad por coseno de tita. Vamos a tener esta expresión, reemplazamos los datos y finalmente vamos a tener que el resultado de el coeficiente de rozamiento cinético va a ser igual a 0.014. Para el problema 4 me dice, se tardan 31 segundos en elevar un automóvil de 1120 kilogramos y la plataforma hidráulica de 300 kilogramos hasta una altura de 1.6 metros. Hallar, inciso A, la potencia eléctrica media necesaria, sabiendo que el rendimiento medio global de conversión de potencia eléctrica en mecánica es del 91% en este sistema. Entonces, el concepto de potencia me menciona esto. Me dice que la potencia es igual al trabajo sobre tiempo. Otra forma de expresar la misma es de la siguiente forma. Recordamos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Todo esto se divide entre tiempo. Y distancia sobre tiempo va a ser igual a velocidad. Por tanto, vamos a tener que la fuerza, o mejor dicho, la potencia es igual a la fuerza por distancia sobre tiempo, que es igual a velocidad. Entonces, recordamos que para este problema me dice que se debe elevar un vehículo y su plataforma a una determinada altura. Al inicio, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener nada. Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener energía potencial gravitatoria, ¿no? Obviamente al inicio tenemos otra forma de energía que es la que se transmite al sistema, que es energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica nos permite elevar la plataforma para de esta forma tener energía potencial gravitatoria. Entonces, ese trabajo, el trabajo al que estamos haciendo referencia es igual a la energía potencial gravitatoria. Y recordamos que eso es masa por la gravedad por la altura. Por tanto, eso se divide entre el tiempo, reemplazamos los datos y nos va a dar que la potencia es igual a 566.5 joules por segundo. Entonces, esa viene a ser la potencia útil, es decir, la potencia que se puede usar del sistema. Sin embargo, se conoce que en la naturaleza no existe ningún sistema que que aproveche todo el rendimiento de la potencia. Por tanto, la potencia útil va a ser igual a un factor de corrección, que en este caso es el rendimiento, por la potencia entregada. Por tanto, la potencia entregada siempre va a tener que ser mayor que la potencia útil. ¿Por qué? Porque parte de esa potencia se va a perder a causa de la fricción del sistema, ¿no? La fricción de los componentes. Esa potencia útil la vamos a dividir entre el rendimiento, es decir, 566.5, que es el valor que habíamos hallado previamente, sobre el rendimiento, que es 0.91, es decir, 91%. Eso nos da un valor de 622.5 watts. Para un problema 7, que en realidad vendría a ser problema 5, ¿no? Se desea trasvasar aceite de densidad relativa 0.87 desde un tanque que está a 21 metros del suelo hasta otro tanque que se halla a 77 metros del suelo, a razón de 59 litros por segundo. ¿Qué potencia deberá tener el motor de la bomba
Para este efecto, si el rendimiento es del 77%, entonces vamos a tener un gráfico que va a ilustrar nuestro problema aproximadamente cómo está funcionando. Tenemos que llevar el contenido de aceite de este tanque de almacenamiento empleando una bomba y llevarlo a este otro tanque elevado. Para dicha cuestión vamos a tener que aplicar los conocimientos de trabajo, energía y potencia. Vamos a aplicar el concepto de potencia. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. El trabajo es igual a la energía potencial gravitatoria, porque lo que queremos hacer es llevar una masa, podemos considerarlo como un peso, una masa de aceite desde un punto bajo hasta un punto elevado. Por tanto, la energía potencial gravitatoria es masa por la gravedad por la altura sobre el tiempo. También sabemos por la definición de la densidad que la densidad es masa sobre volumen, por tanto la masa es igual a densidad por volumen. Tenemos esta expresión, vamos a tener que volumen sobre el tiempo es igual al caudal, y que la densidad que tenemos aquí es la densidad, la que estamos buscando es la densidad del aceite. Como nos da simplemente la densidad relativa, vamos a tener que multiplicar la densidad relativa del aceite por la densidad del agua. Vamos a tener el caudal, producto de la división entre el volumen y el tiempo, gravedad por altura. Reemplazamos datos, vamos a tener 0.87 por 1000 por 0.059, porque recordemos que el dato era 59 litros por segundo. Recordemos que 1000 litros equivalen a un metro cúbico, y como yo estoy trabajando con unidades en el sistema internacional, lo coloco como 0.059 por 9.8 por 56. Estos 56 vienen en este caso vendría de la altura, porque en el problema me dice que la diferencia de alturas entre los dos tanques es de 77 metros, es decir, es la suma de 56 más 21. Pero yo no voy a llevar el valor el peso del aceite desde la base del suelo, sino que este tanque ya tiene una determinada elevación, que en este caso es 21 metros. Una vez comprendido eso, vamos a aplicar operaciones y vamos a tener que la potencia es igual a 28.169.9 watts, que se puede expresar obviamente en kilowatts, sería 28.17 kilowatts. Hacemos lo mismo que en el anterior problema. Sabemos que tenemos una potencia útil aquí, esta viene a ser la potencia útil, y la potencia entregada es la potencia que realmente va a necesitar la bomba, ¿no? Obviamente considerando que va a haber una pérdida a causa de la fricción. Para hallar el valor de la potencia entregada, vamos a dividir el valor de la potencia útil entre el rendimiento. Vamos a tener 28.169.9 sobre 0.77, que es el dato que nos daba en el problema. Aplicando operaciones, vamos a tener que la potencia entregada tiene que ser 36.584.29 watts. Finalmente, cabe mencionar que para el caso de selección de bombas para transporte de fluidos o de líquidos, las potencias nominales, las que se encuentran en tablas, se encuentran en unidades de horsepower. Por tanto, necesitamos convertir este valor de watts a horsepower. Aplicamos el factor de conversión. Un horsepower equivale a 746 watts. Simplificamos esta unidad por factores de conversión, hacemos esta operación y nos va a dar que la potencia entregada, es decir, la potencia que va a requerir mi sistema es de 49.04 HP. Por tanto, si me piden seleccionar una bomba para dicho sistema, voy a tener que seleccionar esto, ¿no? Porque en el mercado difícilmente vamos a encontrar este valor, 49.04. Vamos a tener que buscar el valor entero inmediato más cercano, que en este caso vendría a ser 50 HP.